Hola, bienvenidos a conocer un poco más acerca del idealismo moderno, semejanzas, diferencias con el positivismo y la relación que tienen ambas con el derecho. Bienvenidos. El idealismo no es otra cosa que una teoría filosófica, donde las ideas es lo más importante, e incluso su existencia de manera independiente. Afirma que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de nuestra mente o inmaterial. El idealismo supone que los objetos no pueden tener una existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, desde tres perspectivas: las ideas, el sujeto y el pensamiento. El idealismo podríamos definirlo como una realidad que también puede ser dependiente al sujeto. ¿Cuáles son los representantes de este idealismo? Platón, Kant, Hegel, solo por mencionar algunos, que luego lo vamos a ver. El idealismo vamos a verlo desde tres perspectivas o tres aspectos: la parte epistemológica, ontológica y antropológica. Epistemológicamente podríamos indicar que el idealismo es subjetiva, objetiva y también es lógica. Antropológicamente porque está estudiando a su realidad, al hombre. Y ontológicamente podríamos decir que es la modernidad con su famosa frase pienso y luego existo. Realmente ahí enumera o menciona dos cosas: al fenómeno y al eumeno, ¿no? Perfecto, seguimos. El materialismo rechaza el idealismo. El idealismo no es precisamente el antagónico del realismo, pues hay filosofías idealistas como el idealismo objetivo, que más adelante estudiaremos, que postulan una existencia de objetos abstractos dependiendo del observador. Epistemológicamente, el idealismo se manifiesta como un escepticismo sobre la posibilidad de saber cualquier cosa independiente de nuestra mente. En un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, dan forma a la sociedad. La doctrina ontológica indica que el idealismo va más allá, afirmando que todas las entidades están compuestas de mente y de espíritu. El idealismo rechaza así las teorías fisicalistas y dualistas, que no atribuyen prioridad a la mente. Esta versión externa de este idealismo puede existir en la noción filosófica del solipsismo. En 1781, Immanuel Kant publicó su famosa obra que se denomina Críticas de la razón pura, rechazando ambas posturas y proponiendo una alternativa. Según Kant, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo se origina netamente de ella, pues existen ciertas estructuras del sujeto que anteceden a toda experiencia. En tanto, son las condiciones que la hacen posible. La filosofía del siglo XIX se caracterizó en gran parte por ser una reacción a su filosofía, comenzando con el desarrollo del idealismo alemán. Los idealistas influyentes para esta época tenemos a Immanuel Kant, como ya lo mencionamos, a Johann Gottlieb, a Friedrich Joseph, a Georg Friedrich, Arthur Schopenhauer, Francis Herbert. Dentro de las variantes del idealismo tenemos al idealismo objetivo, al subjetivo, al absoluto, al alemán, al trascendental y al platónico. El idealismo objetivo. Las ideas existen por sí mismas y solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Para el idealista objetivo, los demás son ideas, sin cuerpo material. Algunos representantes del idealismo objetivo son Hegel, Bernard Bolzano, Dietrich Leibniz. Ahí vamos a encontrar unos ejemplos de idealismo, como
en la Revolución Francesa, cuyo idealismo era el social y político, a Don Quijote de la Mancha, quien él decía que no le importaba si comía o dormía, luchadores sociales quienes querían que la sociedad sea lo más perfecta posible. Dentro de esta tendencia tenemos también a Platón, ¿verdad? Y él siempre decía, hay una frase muy famosa que dice, pienso y luego existo. Dentro del idealismo subjetivo, tenemos que es un idealismo empírico. Es la doctrina metafísica nonista de que solo existen las mentes y los contenidos mentales. El idealismo subjetivo implica y es generalmente identificado o asociado con el inmaterialismo de Berkeley, según el cual la sustancia material no existe. Para él, las cosas son ideas percibidas por la mente. En general, el idealismo subjetivo rechaza el dualismo, el monismo neutro y el materialismo. De hecho, es lo contrario del materialismo eliminatorio, la doctrina de que todas o algunas clases de fenómenos mentales, tales como emociones, creencias o deseos, no existen, y sino que son puras ilusiones. La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente, es decir, un ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Y existe a su vez dos variantes. La primera es la versión radical que sostiene que el sujeto construye el mundo. No existen cosas por sí mismas, sino que solo existen cosas para nosotros, lo que nosotros denominamos el constructivismo ontológico. Según esta concepción, la naturaleza no tiene existencia independiente. La versión moderada afirma que las cosas son del color del cristal con que se mide. La ciencia y la tecnología no interfieren en el idealismo, pues ambas dependen sobre todo de la percepción del mundo exterior para modificarlo conforme al conocimiento, donde la percepción en sí no es ninguna temática contraria al idealismo. El simple acerto de que las ideas son importantes no lo califica de idealista. Casi todos los materialistas y realistas admiten la existencia e importancia de las ideas, solamente niegan su autoexistencia. Los representantes del idealismo subjetivo tenemos a Descartes, René Descartes, Berkeley, Kant, Fichte, Mach, Cassirer, Collingwood. Dentro de las corrientes del idealismo subjetivo tenemos al idealismo gnoseológico, idealismo cartesiano, idealismo trascendental o kantiano, idealismo alemán o clásico y al idealismo tardío. Tenemos ahora otra tendencia que es la idealismo platónico. El idealismo platónico o realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia de universales. Según el filósofo griego Platón, quien vivió entre los años 427 a.C. y 347 a.C., este fue alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles. Confusamente, esta postura es también llamada idealismo platónico. La expresión del realismo propiamente de Platón acerca de la existencia de los universales está expuesta en su República y en otros lugares, principalmente en el Fedón, en el Fedro, en el Menón y en el Parménides. En el idealismo platónico, él indicaba, ¿no? Platón plantea que los seres verdaderos están distorsionados por sentidos y conforman mundos sensibles, es decir, aquellas diminutos que pueden ser también imperfectos. Y también estos seres verdaderos pueden ser las ideas, es decir, mundo de las ideas, a quien él denominaba, ¿no? Y estas podían ser intangibles, perfectas, únicas, eternas, independientes e inmutables. Por ejemplo, yo puedo idealizar un árbol,
pero realmente un árbol no es como yo lo imagino. El idealismo trascendental. El idealismo trascendental o subjetivismo trascendental es una concepción epistemológica y metafísica propuesta por el filósofo prusiano alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII. Brevemente expuesto, el idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. El primero es externo, es decir, el sujeto, lo dado o principio material, es decir, un objeto de conocimiento. El segundo es propio del sujeto, lo opuesto, o principio formal, que no es más que el sujeto mismo que conoce. Con respecto al segundo, Kant afirma que las condiciones que todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. El sujeto que conoce introduce ciertas formas que, no preexistiendo en la realidad, son imprescindibles para comprenderla. Por esto, sostiene Kant en la crítica de la razón pura, pensamientos sin contenidos son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado, sin entendimiento nada sería pensado. Bien, también él manifestaba que el todo, que lo que cae bajo nuestra capacidad de conocer se denominaba fenómeno y aquello que se encuentra fuera se llamaba noumeno. En esta imagen podemos ver a Kant, ¿verdad? Con lo que él manifestaba la crítica de la razón y el tiempo en que estuvo pues dentro de la historia, que es exactamente a partir del siglo XVIII, donde él impuso el idealismo trascendental. Y él hacía una referencia también acerca de una filosofía moral entre lo bueno y lo malo. El idealismo alemán. Bien, este idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El idealismo alemán distingue al fenómeno, proviene del griego, phainomai, mostrarse o aparecer. Es el objeto en tanto que es conocido, cómo aparece frente a los sentidos y a la inteligencia. El noumeno proviene del griego noeo, que es comprender o inteligir, y es el objeto tal como sería en sí mismo, la cosa en sí. El idealismo alemán surgió a partir de la obra de Immanuel Kant en los años de 1780 y 1790, vinculado estrechamente con el romanticismo, la ilustración y el contexto histórico de la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas. Dentro de esta tendencia tenemos algunos filósofos que son de esta época contemporánea. Así tenemos a Gottlieb, a Frisch, a George Heger, a Lewin, a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Bien, dentro de esta misma tendencia se manifiesta que el espíritu es el conjunto de manifestaciones y potencialidades del sujeto en permanente desarrollo. La dialéctica, el principio que estructura la realidad y el conocimiento, y la historia es un proceso sujeto a la astucia de la razón y encarna las distintas fases por las que atraviesa la libertad de los hombres. El cristianismo considera que el contenido de la religión cristiana coincide con el contenido de la verdadera filosofía.
En el idealismo absoluto, que es otra tendencia, esta manifiesta que es una filosofía ontológicamente nonista, atribuida a Georg Wilhelm y Fritz Hegel. Estas consideraciones de Hegel de que como el ser es en última instancia comprensible como un todo integral, Hegel afirmaba que para que el sujeto pensante, es decir, la razón humana o la conciencia, fuera capaz de conocer su objeto o el mundo que lo rodea, debía existir en algún sentido una identidad de pensamiento y de ser. De manera contraria, el sujeto no tendría acceso al objeto y no tendríamos ninguna certeza acerca de nuestro conocimiento del mundo. Para tener en cuenta las diferencias entre el pensamiento y el ser, sin embargo, así como la riqueza y la diversidad de cada uno. La unidad de pensamiento y el ser no puede ser expresada como una entidad abstracta, es decir, A es igual a A, de nuevos conceptos y de reglas de la lógica. Es por esto que en esta imagen observamos aquí donde dice que se da una prioridad al pensamiento sobre la sensación. Se define una concepción orgánica y dinámica de la historia. La naturaleza está concebida como algo espiritual e interpretada teleológicamente. Y la base de la cultura radica en el poder creativo del espíritu. Y que la ética se apoya en el impulso y en el temperamento individual. Ahora vamos a ver otra tendencia. Vamos a hablar de Augusto Comte. Augusto Comte manifiesta en esta frase, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal la ciencia física, que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y las aplicaciones técnicas de que ella se deriva. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica como pseudociencia, por buscar lo que está más allá de la ciencia. Una línea de crítica fue a partir de lo que se llamó las trampas del lenguaje, lo que supuso un interés en el estudio del lenguaje, tanto en su dimensión formal, lo que nosotros denominamos empirismo lógico, como en tanto al lenguaje natural, estudiando los juegos del lenguaje y se dio lugar a la filosofía analítica. El positivismo deriva del empirismo y de la epistemología que surge a inicios del siglo XIX y que van de la mano con pensadores franceses como Saint-Simon, Auguste Comte y el británico John Stuart Mill. Se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX, desde un positivismo extremo hasta un positivismo casi idealista. En el siglo XIX y a comienzos del siglo XX ofrecen un riquísimo panorama de autores y escuelas, todos bajo una denominación positivista. El rasgo común que caracteriza a todos ellos es la aceptación del conocimiento científico como única forma de conocimiento legítimo y el rechazo a la metafísica como una pseudociencia. Bien, si lo vemos en la imagen vamos a observar que netamente este positivismo está ligado a lo que nosotros denominamos a la metodología de la ciencia, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de esta tendencia del positivismo? Bueno, las características de esta tendencia son el empirismo, el descriptivismo y el abanderamiento antimetafísico. Cuando hablamos de empirismo estamos hablando de las experiencias, la observación de los fenómenos intersubjetivamente controlables, de fuentes de conocimiento objetivos. El descriptivismo es el saber positivo, es fundamentalmente comprobable. Una ley solo es fórmula general de una regularidad natural, pues la observación permite comprobar que hasta el presente
un acontecimiento o un hecho de tipo y sigue siempre a un acontecimiento o un hecho. Abanderamiento antimetafísico. La formulación nomológica de regularidades fenomenales no va más allá de una hipótesis prudente a propósito de lo observable. Auguste Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia y que tiene a la sociedad a su objeto como objeto de estudio, ¿no? La sociología sería un conocimiento libre de todas las relaciones de la filosofía y basada en datos empíricos en igual medida que las ciencias naturales. Una de las propuestas más destacadas es la de la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales y de la estructura y el cambio social, razón por la que se considera el padre de la sociología como disciplina científica. Bien, vamos a hablar un poco acerca de las etapas de la historia del conocimiento según Comte. Según Comte, él manifiesta que se divide en tres fases o tres etapas. En la etapa teológica, la etapa metafísica y en la etapa positiva. La etapa teológica o ficticia. Él indica que el hombre busca las causas últimas o explicativas de la naturaleza en formas sobrenaturales o divinas. El fetichismo, el politeísmo y monoteísmo son los tres momentos dentro de este estado que representa el progreso del saber. Cuando habla del estado metafísico, habla de un estado abstracto y cuestiona la racionalidad teológica. Lo sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas. La metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres. El estado positivo o estado netamente científico, él hace referencia a que el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo se comportan, describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales. Una de las bases del método científico, recordemos que es la observación, y a eso es lo que hace referencia este filósofo. Bien, además afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. Esta tarea corresponde exclusivamente a la ciencia. Dentro de esta, desde la perspectiva de Leopold von Ranke, que dice que el historiador es imparcial, ya que es capaz de superar fobias, predilecciones o emociones. De acuerdo al positivismo clásico, basta con reunir cierta cantidad de hechos documentados para que surja la ciencia de la historia. El positivismo asume la cuantificación para que los historiadores puedan dar seguro de sus afirmaciones mediante la mediación de los historiadores. Aunque esta se convierta en la única solución, aparece el problema de negar la veracidad a todo lo que no esté cuantificado o probado. Bien, ahora vamos a hacer un cuadro, vamos a ver un cuadro donde vamos a hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado. El idealismo versus positivismo. ¿De dónde se origina el idealismo? Bueno, como ya vimos, surge en Alemania en el siglo XVIII, mientras que el positivismo se origina en Francia en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX. Si hablamos de una definición, podríamos determinar que el idealismo es una teoría platónica de que las ideas existen separadamente de los objetos en un mundo intangible, mientras que el positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. La filosofía, vamos a hablar cuál es la filosofía que tiene el idealismo y el positivismo. Pues bien, el idealismo, su filosofía es designar las teorías que en oposición con el materialismo sostienen que la realidad extramental no es cognoscible.
mientras que el positivismo explica causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales. ¿Cuáles son las características que tiene el uno y que tiene el otro? El idealismo dice, o dentro de sus características están, no conoce las cosas tal y como son en sí. El sujeto construye al menos en parte el objeto y el conocimiento es independiente de la experiencia. Solo se puede llegar al conocimiento a través de la experiencia, mientras que el positivismo indica el rechazo de la metafísica y de toda proposición no vinculada con hechos constatados, el rechazo de los juicios de valor en cuanto no se apoyan en certezas y en leyes científicas. El empirismo, único medio de llevar a cabo observaciones sistemáticas y ciertas para deducir conclusiones válidas. El fenomenalismo, que solo acepta la experiencia obtenida por la observación de los fenómenos. Y dentro de sus principales representantes, como ya los mencionamos, está Immanuel Kant como uno de los principales idealistas, Johann Gottlieb, Wilhelm Joseph, William Engel, y dentro del positivismo tenemos a Comte y a Stuart Mill. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora un cuadro entre las semejanzas que tiene el idealismo y el positivismo. El idealismo sabemos que es una tendencia fisiológica o corriente filosófico, ¿verdad? Mientras que el positivismo es una tendencia también o una corriente o pensamiento filosófico. En esas dos cosas sí se parecen. Otra de las semejanzas es que el idealismo utiliza el elemento psicológico y sociológico. El positivismo se ocupa de los problemas, tales como las circunstancias históricas, las psicológicas y las sociológicas. Como tercer aspecto de semejanza tenemos que el idealismo reconoce por completo el mundo externo o natural, pese a que afirma que el mundo externo no existe. En el positivismo indica que dado a que utiliza el método científico, termina reconociendo por completo el mundo externo o natural. Como cuarto punto tenemos dentro de las semejanzas que el idealismo, dentro del idealismo, si la acción es útil mentalmente, es reconocible. Indica el positivismo como semejanza que la ciencia siempre tiene por objeto la búsqueda de la utilidad de sus métodos y resultados. Como quinto aspecto, dentro de las semejanzas tenemos que el idealismo se centra en lo que podría ser. El positivismo indica, en algunos casos se centra en lo que podría ser en base a una hipótesis, es decir, una de las fases del método científico. El idealismo, dentro del punto 6 tenemos, el ideal como perfección busca el bienestar de los seres humanos. El positivismo también indice. Igualmente, la ciencia tiene como fin el bienestar, la búsqueda de la comodidad, la simplificación de las acciones y métodos de los seres humanos. En fin, por los beneficios que suponen su aplicación técnica portadora de una indudable función práctica a contribuir al progreso de la sociedad. Vamos a ver ahora un cuadro en relación a las diferencias entre el idealismo y el positivismo. Bien, el idealismo tiene una diferencia, bueno, en realidad son 7, vamos a mencionar uno a uno. La primera diferencia es que el idealismo indica, es una tendencia o corriente filosófica de idealizar la realidad. En otras palabras, se refiere a todas las teorías que afirman que el mundo externo no existe independiente de la mente humana. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Entonces, vemos que el uno es netamente en base a un resultado, a un conocimiento científico, mientras que el otro es netamente a las teorías que afirman el mundo externo, ¿no? Es decir, una corriente filosófica que habla acerca de las probabilidades que tiene la mente humana. Ok, dice, en cuanto el ser humano se inclina para ver las cosas de una manera ideal o perfecta, eso indica el idealismo.
Como punto 2, en diferencias tenemos que no siempre se obtiene conocimientos claros o precisos, mientras que el positivismo obtiene conocimientos claros y precisos de conceptos como verdades, objetividad, realidad o justificación. Otra diferencia es que el idealismo es escéptico, describe la duda o incredulidad sobre la verdad, validez o efectividad de algo, mientras que el positivismo busca la realidad externa de uno mismo. Bien, otra de las cosas es que el positivismo no es escéptico, es creíble y es confiado. El punto 4 dice que busca la realidad, el idealismo busca la realidad interna de uno mismo, mientras que el positivismo busca la realidad externa de uno mismo. Punto 5, la realidad está determinada por nuestros pensamientos o ideas, sin demostrarlo, porque es interno del mí mismo, del yo. Entonces, el positivismo, en cambio, tiene otra diferencia y indica que la realidad está determinada por la comprobación de la hipótesis y de teorías y que va más allá de nuestros pensamientos o ideas. Un sexto punto de diferencia dice, niega realidad al objeto del conocimiento, es decir, niega la existencia, el idealismo. En cambio, el positivismo dice, no niega la realidad al objeto del conocimiento, es decir, niega la existencia. Como último punto dentro de las diferencias tenemos que el idealismo se la considera a Platón como padre del idealismo, mientras que el positivismo surge en Francia a inicios del siglo XIX y a la mano de pensadores franceses como Saint-Simon, Comte y el británico John Stuart Mill. Bueno, ahora vamos a indicar exactamente, en este caso, nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es la relación que tiene esta corriente filosófica como el idealismo con el derecho? Bueno, el idealismo como una corriente filosófica tiene que ver mucho con el derecho. ¿Por qué? Porque vamos a verlo desde tres aspectos. Desde el punto de vista racional, desde el estatocéntrico y desde un punto de vista juridista. Desde el punto de vista racionalista, indica que el idealismo interfiere mucho con lo que es el sistema internacional o acciones humanas. Desde el estatocéntrico podríamos indicar que es la base de las relaciones internacionales y dentro de la parte jurídica podríamos indicar que es la regulación exclusivamente por el derecho. Si vemos en el cuadro donde habla acerca de la filosofía moderna, estamos viendo aquí exactamente todo lo que ha sido la trascendencia de la sociedad, ¿verdad? Desde un renacimiento hasta un idealismo, donde básicamente se ha visto todos esos cambios y conductas que ha tenido la sociedad en busca justamente del bienestar. Y en esa búsqueda del bienestar hacia la sociedad también podemos ver justamente cuando se busca la felicidad, la libertad, ¿verdad? El optimismo, el laicismo, y todo eso tiene que ver en relación justamente con el derecho. Ahora podemos indicar, ¿cuál es la relación del positivismo con el derecho? Pues bien, podríamos indicar que esta corriente filosófica es en primer término una manera especial de abocarse al estudio del derecho, pues esta presume una rigurosa distinción entre el derecho real o existente y un derecho ideal. Dicho de otro modo, entre el derecho como hecho y un derecho como valor, o entre un derecho que es y un derecho que debería ser. En segundo lugar, podría representar una concepción específica de este último, es decir, se trata de la concepción doctrinal que liga el derecho de la formación de un poder soberano, capaz de establecer y aplicar sanciones, como es el Estado. Por último, constituye una ideología sub generis de la justicia, es decir, la naturaleza ideológica. El positivismo jurídico consiste en atribuir al derecho que es un valor positivo independientemente de un orden justo o ideal. El derecho positivo emana de una voluntad soberana y siempre es justo.
Bueno, podríamos decir que el positivismo jurídico comienza a partir del siglo XIX y esta es una corriente de pensamiento jurídico cuya principal tesis es la separación conceptual de lo moral y del derecho, lo que supone un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos. Este positivismo jurídico fue atacado por los neocantianos, quienes lo acusaron ya no de un abuso de lógica, sino de un inapropiado y fuera del propósito de la lógica. El neocantismo jurídico floreció en Alemania y parte de Italia, basándose en sus principios de la teoría pura del derecho de Kelsen. Vamos a ver varios tipos de positivismo jurídico. Tenemos dos, el escepticismo ético y el positivismo ideológico. El primero, el escepticismo ético, indica que no existen principios morales o de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medio de racionales y objetivos, mientras que el positivismo ideológico indica, cualquiera que sea el contenido de la norma del derecho positivo, este tiene validez o fuerza obligatoria. Bien, hemos terminado de indicar acerca de estas dos tendencias filosóficas y la relación que tiene con el derecho. Espero que les haya gustado el video y que tengan una linda tarde.